Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito de información, o no sé cómo lo vean, la verdad, mi hermano. Buenos días, ya es sábado, de podcast, quinto episodio. ¿Cómo estás, bro? Todo bien, bro. ¿Tú cómo andas? ¿Qué vamos a platicar hoy? Pues vamos a platicar de lo que está pasando en Bolivia, güey. ¿Qué pedo, no? Cancelaron el año escolar. No, a ver, cuéntame. Yo quiero saber qué es lo que llega como información al extranjero. A ver, ¿qué es lo que tú sabes, lo que has leído, un poquito de esta información? Pues yo la verdad me aventé la noticia muy de bote pronto. Ya habíamos charlado, ¿no? Ya de que habían cancelado el año escolar en Bolivia. Hemos tenido un par de pláticas sobre la educación, que en sí es un desmadre, ¿no? En toda la TAM. Pero bueno, güey, yo leí que la presidenta interina Janine Áñez, bueno, salió a declarar, puso un tweet, un video, ¿no? En donde suspendían el año escolar porque, bueno, en marzo ella había suspendido las clases presenciales a un mes después de que habían terminado, güey. Y en junio se supone que había dicho que ahora iban a ser virtuales, de junio hasta diciembre, lo cual generó protestas en La Paz y hubo muchos desmadres de maestros públicos y padres, ¿no? De familia, de áreas rurales. Porque, pues, o sea, ellos protestaban que realmente no hay recursos en el área rural para poder seguir un sistema de educación a distancia, ¿no? Entonces me aviento también un videíto de un cuate que se llama Yerko Núñez. O sea, seguramente lo ubican más allá, ¿no? Yo creo que aquí en México, yo la verdad no lo conocía, me metí a ver más pues, quién era, güey, ¿no? Y Yerko Núñez sale a decir en una conferencia de prensa en Santa Cruz que se iba a suspender él es el ministro de la presidencia, güey. Yo entiendo que es como una especie de secretaría de educación, de gobernación aquí en México. Ajá, ¿no? Algo así. Sí, es como ¿no? El equivalente, ándale, sí. Entonces, este güey sale a decir que, pues, en las áreas rurales no llega la fibra óptica y no llega la tecnología satelital, porque los gobiernos anteriores han despilfarrado el dinero y se han gastado en todo menos realmente en cuanto en inversión de tecnología en las áreas rurales, ¿no? Entonces yo aquí me puse a pensar muchas cosas, güey, porque la verdad es que aquí hay datos muy interesantes, güey. Me puse a ver igual unos datos de una asociación de colegios privados en Santa Cruz y estos cuates dicen que pues obviamente está en riesgo toda su permanencia, está en riesgo toda su nómina, toda la gente con la que trabaja con ellos. Y bueno, son 350,000 estudiantes aproximadamente en Santa Cruz afectados de escuelas privadas. Y a nivel nacional ella calcula, la encargada de esta asociación, ella calculaba a nivel nacional 2 millones de alumnos. Entonces, güey, la verdad, el contexto en Bolivia, digo, es denso. Y leía que hay prácticamente 80 fallecimientos por día por COVID-19 y hay casi 80,000 contagios, güey, ¿no? Comentábamos que la población de Bolivia pues es de 11.5 millones, ¿no? Más o menos. 12. Ajá, 11.5, 12, claro. Uh-huh. Entonces, más o menos giran los datos, ¿no? Porque 80 fallecimientos por día, 80,000 contagios. En México, güey, tan solo en la Ciudad de México son casi 27 millones, güey. O sea, toda La Paz, sí, ¿no? O sea, es menos de la mitad. Entonces, más o menos giran los números. De hecho, toda Bolivia es menos de la mitad en cuanto a población de Ciudad de México. Sí. Entonces, sí es una diferencia muy grande. ¿En La Paz cuántos hay, güey? Realmente, si tú combinas el Alto, digamos como la ciudad que está pegada a La Paz, pues sí se puede alcanzar una población mayor al 1,000,000, ¿no? Entonces, de hecho, mucho más. Pero, pues sí, la concentración más grande de población está en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, lo que estábamos platicando ayer, en esas tres. Verga, güey. Pues digo, creo que ha sido una estrategia muy, muy densa, ¿no? O sea, no sé si se pueda justificar. Esto está para debatir horas, güey. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Pues, mira, la verdad es que hay que entender, ¿no? Ciertas cosas en cuanto a la educación de Bolivia. Ahorita, de lo que yo pude escuchar y todas las noticias, es que sí se está culpando muchísimo a los 14 años que han pasado de Evo Morales. O sea, todo lo que en lo que se ha invertido y que realmente no se invirtió en educación. Y bueno, ahorita ya se están dando diferentes soluciones. La verdad es que en cuanto a las opiniones de mucha gente y todo, pues la verdad hay de todo, ¿no? Porque pues en un principio se estaban quejando porque se estaban llevando de esta manera a las clases.
ahora resulta que no va a haber clases, igual van a haber quejas. De alguna u otra manera, siempre van a haber quejas y mucho más en cuanto a la educación, porque algo que tenemos que entender es que la educación, más que un derecho, más que cualquier cosa, y verlo de forma real, es un bien económico, ¿sí? Porque pues finalmente la educación pues se tiene que pagar, ¿no? Entonces muchas veces queremos decir, oye, la educación debería ser accesible para todos, el hecho de tener este tipo de plataformas para la educación, pues igual cuesta dinero. Y eso es algo real, ¿no? O sea, de que pues se tiene que entender, uno, que la educación es un bien económico y si no lo fuera, no habría tanta gente luchando porque esto fuera gratis. No, esto no sería un problema si no fuera un bien económico, ¿no? Entonces, pues es importante, vamos a seguir platicando de lo que es esto, pero bueno, ese es el contexto muy bueno, el contexto de hecho, el que tienes, el de Bolivia. No sé cómo tú lo veas con la situación de México, cómo se ha estado haciendo aquí, como para que igual puedan ellos saber cómo es que se está haciendo en otros lugares de América Latina. Pues bueno, es un contraste muy importante, ¿no? Creo que en México se están haciendo esfuerzos porque la educación básica llegue, ¿no? Pero también no es como que ruralmente exista la superinfraestructura o que en muchos pueblos en México o en muchas comunidades en provincia, igual como la llaman en Bolivia, haya servicios satelitales o de fibra óptica. Realmente es en las zonas metropolitanas, ¿no? Entonces México lo que hizo pues es que va a pagar. La semana pasada apenas se anunció un contrato de 450 millones de pesos. Un contrato con las televisoras más grandes del país, Televisa, TV Azteca, Multimedios, Imagen. Van a transmitir 24 horas al día, o sea, las 24 horas del día, 7 días de la semana, por 6 canales, todos los programas de educación básica. O sea, de 12 niveles, ¿no? Primaria, secundaria y un tanto de cuestiones técnicas, especie de bachiller. Entonces, digo, es un contrato, yo diría que no tan inflado. Administraciones pasadas han pagado más por publicidad barata del gobierno federal. Entonces, no se me hace tampoco muy elevado lo que le van a meter, ¿no? Se me hace razonable. Porque pues finalmente las televisoras van a ocupar un canal, ¿no? Para transmitir todo el día, ¿no? Va a empezar el 24 de agosto, va a terminar el 18 de diciembre, o sea, este semestrito. Y aparte se va a pagar 36 millones de pesos a una empresa de Grupo Electra, Grupo Electra es una de las empresas más importantes también en México, que pertenece a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, y van a pagar, es una empresa de outsourcing de Grupo Electra, para que hagan todo el contenido, para que hagan los dibujitos de las sumas, las restas, no sé qué vayan a poner, la neta. Pero pues, digo, a la pregunta aquí en México es también, ¿y los que realmente no tengan televisión, ¿no? ¿Cómo van a ver los programas o cómo se van a educar, ¿no? Y pues se prevé, hay un organismo que se llama CONAFE, que es el Consejo Nacional del Fomento Educativo, es como adjunto a la Secretaría de Educación en México. Entonces estos güeyes lo que pretenden es hacer unos cuadernillos, y estos cuadernillos los van a llevar a donde no haya televisión, ¿no? Y también se va a pasar por radio los mismos programas, ¿no? Y se les va a llevar a las casas de los alumnos. Y es el contexto de México. Pero realmente yo pienso que son patadas de ahogado realmente, güey. Porque, digamos, es como la misma situación, ¿no? Un tanto parecida en México y en Bolivia, ¿no? Hablaremos ya más adelante si es de calidad o no la educación pública. Pero, güey, yo creo que México está queriendo ponerle un curita, ¿no? De alguna forma. Que reconozco que se haga el esfuerzo, ¿no? Se debe hacer algo. No se puede quedar la educación así como decías, ¿no, güey? Por eso mucha gente también se está quejando en Bolivia. Que pues, no puedes estancarle el curso a un niño. Mi mamá, apenas platicaba yo con mi mamá y me decía, yo preferiría sacar a mi hijo o que siga el curso ahorita, o sea, bueno, normal, que pase el tiempo y yo lo vuelvo a inscribir en el mismo año. Pues mucha gente piensa así, güey, pero realmente estoy seguro que en Bolivia muchas familias dicen, no mames, a toda madre, o sea, pues que mi hijo pase de año y ya, ¿no? O no sé, güey, ¿no? Sí, o sea, pues tenemos diferentes, ¿no? Yo creo que hay diferentes opiniones, pero sí de lo que podemos estar seguros es de que cualquier decisión que se vaya a tomar, igual van a haber quejas, ¿no? Entonces, lo que realmente hay que preguntarnos es que ¿por qué hay tantas quejas? Porque pues finalmente esto es algo que se tiene que pagar, se tiene que financiar y todo el fondo es lo que se escucha. Pues viva México. Entonces, bueno, mira, realmente lo que tenemos que saber es que al final se está financiando, ¿no? Y en América Latina, aunque no creamos, bueno, en el caso de México en específico, sí hay una inversión muy grande en educación. O sea, de hecho tiene inversión mucho más grande que en países europeos. Pero ¿cuál es el problema aquí?
que pues realmente más del 90% de esos recursos que se invierten en educación van al pago de muchos profesores, ¿no? Y eso no estaría mal si es que, digamos, estos profesores en algún momento no quisieran, pues realmente tomar estas pruebas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue todo este tema de Oaxaca, de que en el sur de México, pues los sindicatos, la situación en México es muy grande, es muy complicada en cuanto, digamos, los profesores que no se quieren certificar nuevamente, y demostrar que pues tienen realmente las competencias para educar a México, ¿no? Educar a todos los niños de la nación. Entonces, es increíble cómo vemos que hay mucha inversión en México, pero realmente va al pago de muchos profesores que no estamos seguros de que al 100% de que todos sean, pues realmente competentes, ¿no? O sea, de que puedan cumplir con eso. Entonces, es lo mismo en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos tenemos que preguntar? Si la educación pública es buena, es mejor la privada, y es lo que estábamos debatiendo el otro día, ¿no? Pues hay muchos países que tienen, digamos, otros sistemas en que directamente, pues ya el gobierno lo que hace es de alguna u otra manera subsidiar la educación privada. Es decir, que podríamos tener en América Latina, oye, a lo mejor tal colegio privado es bueno, yo le invertí un buen de lana en esta escuela pública, y al final, ¿cuáles son los resultados de esta escuela pública? ¿Son buenos? ¿Son malos? A lo mejor pueden ser mejores en una escuela privada y no hay que satanizar a las escuelas privadas, ¿no? Si es que, digamos, el gobierno en vez de invertirle tanto en una escuela pública diera una especie de, no sé, como cupones a los padres para que directamente vayan y se inscriban en, oye, yo te doy como el subsidio para que te inscribas en tal escuela privada, pues eso estaría padrísimo, ¿no? O sea, realmente aquí nosotros vamos a tener una diferencia. Cuando tú eres escuela pública, de alguna u otra manera, sí van a haber escuelas muy buenas, pero sabemos que en América Latina la mayoría no son buenas, no son tan competitivas, ¿no? Sí hay muy pocas que son buenas, pero las escuelas privadas siempre van a estar luchando por ser las mejores y mejores. ¿Por qué? Porque al final muchas de las escuelas privadas son negocios. Entonces, como son negocios, pues obviamente si no ofreces un buen producto, un buen servicio, pues no vas a tener gente. Entonces siempre quieren mejorar. Entonces, pues realmente es mejor irnos con muchas veces a mover los recursos que muchas veces se tienen contemplados para escuelas públicas, invertirlas en escuelas privadas. O sea, es decir, tratar de direccionar todos estos recursos para subsidiar la educación de estos niños, pero para que estén en escuelas privadas porque muchas veces son más competentes, ¿no? Y eso es algo que nosotros vemos no solo en escuelas, ¿no? Sino también en universidades. Muchas veces universidades públicas que ofrecen un tipo de educación que a veces no es demandado por el mercado laboral, y es por eso que las universidades privadas sacan cierto tipo de carreras porque saben que eso es lo que se demanda en los estados y en las regiones. Como lo que me decías del TEC, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, el TEC tiene las carreras y ciertas carreras en los estados, pero también está dependiendo la demanda que hay en los estados. Imagínate si el TEC, digamos, el TEC o cualquier universidad privada ofreciera una carrera universitaria que no es demandada en un estado. Obviamente, el porcentaje de la gente que obtiene empleo en ese lugar bajaría muchísimo y eso no es competitivo para una institución privada, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso no es bueno. Sin embargo, hay muchas escuelas, hay muchas universidades públicas en toda América Latina que ofrecen carreras que no son demandadas y sacan un buen de egresados que luego están buscando empleos que no van a conseguir porque no hay una demanda. Entonces ahí realmente sí tiene que haber una diferencia. Muchas veces sí se tiene que analizar si realmente es bueno tener tantas carreras en universidades públicas porque pues realmente se va a satisfacer cómo van las tasas de empleabilidad al término de sus estudios profesionales, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y, güey, luego hay quejas, ¿no? Como de, no, pues es que no hay chamba de arqueología, es que soy arqueólogo, astrólogo, no sé, güey. Ajá, claro, o sea, de que hay ciertas carreras que en algunos lugares, o sea, puedes sacar egresados, pueden ser súper preparados, todo lo que quieras, pero realmente, ¿qué porcentaje, cuántos, digamos, de 10 alumnos que egresan, cuántos realmente van a conseguir una chamba inmediatamente a los 3 meses? ¿Cuál es la paga? O sea, ¿realmente hay una demanda laboral por eso? Entonces sí hay que preguntarnos muchas veces por qué, ¿no? Y eso es lo que diferencia una institución privada de una pública, ¿no? En una institución privada muchas veces sí se sacan ciertas carreras que están demandadas por la región y eso es algo real. No es porque, oye, de que yo soy mala onda y que no voy a sacar tal carrera. No, pues finalmente tienes que ver cómo se está moviendo y el mercado va cambiando todo el tiempo, ¿no? Sí, creo que también, no sé, siempre ha sido muy complicada la situación de Latinoamérica en cuanto a la educación, siempre ha sido muy sonada. Lo de los subsidios, o sea, quisiera rescatarlo igual un poco.
Yo creo que sí hay una falla totalmente en la distribución de los recursos o del presupuesto que hay en las secretarías de educación, pero yo creo que también, como dices, creo que México, bueno, es muy famoso ese dato, ¿no? Que México gasta mucho menos que Finlandia en educación y no somos Finlandia, ¿no? Y no le llegamos digo, México gasta mucho más que Finlandia. Que algunos países europeos, no estoy seguro si Finlandia, pero sí que Suiza, o sea, hay muchos países europeos que tienen un gasto menor que México, sin embargo, pues, o sea, ¿dónde se están poniendo los recursos, no? Sí, y es que también, digo, también es un problema poblacional, ¿no? Siento que es mucha gente y, digo, tan solo, no sé, la otra vez leí un dato que en Japón, por kilómetro cuadrado, hay, no sé, 5 o hasta 7, 8 veces más que en México, o sea, personas, ¿no? Se aglomera mucho más gente. O sea, aquí somos 127 millones de personas y obviamente no vas, o sea, es muy complicado. Mira, es que yo creo que hay dos cosas ahí. Lo primero, no sé cómo el gobierno en México le va a hacer para que garantice que esos alumnos aprendan al 100%. O sea, si nosotros de repente en un Zoom tenemos problemas ¿no? O no entiendes al 100% a distancia y se supone que los profesores están capacitados, que llevan mucho conocimiento ya pedagógico, ¿no? De repente, ¿cómo le van a hacer para que el alumno esté ahí pegado en la televisión, ¿no? O sea, no sé, creo que sí es una estrategia, sí se le está poniendo dinero. Repito, no siento que sea un gasto no necesario, que es un gasto estratosférico, no, porque ha habido antes cosas peores, pero no sé, güey, también a lo que quería llegar te quería preguntar, en Bolivia hay televisoras importantes también, o sea, ¿tú crees que lo podrían hacer de la misma forma en Bolivia? O sea, realmente es lo que se ha platicado, hay noticias y todo eso, pero como justamente yo quería saber tu punto de vista, ¿qué boom es el que tú has obtenido, no? Tú realmente, gracias a medios de comunicación, has dicho, oye, realmente se están cancelando las clases, ¿no? Y no hay tanto boom en cuanto a estas televisoras, ni cómo se va a llevar la estrategia, ¿no? Pero mira, de todos modos, si es que digamos de esa manera se llevara, aún tenemos certeza de que en América Latina, como el problema que tenemos en México, no sabemos de que va a llegar al 100% de los niños, pues igual va a ser un esfuerzo para llegar a la mayor cantidad que se pueda, que tenga acceso, digamos, a una televisión o una radio, ¿no? Pero sí hay indicios de eso, ¿no? No sé, o sea, igual no sé si esto es por época electoral. Realmente ahorita allá se está viviendo todo eso en muchos países de América Latina. Y bueno, el tema de la educación, al ser un bien económico, obviamente también está sujeto a todo el clientelismo, ¿no? De cada gobierno, ¿no? Y algo que yo te contaba la otra vez, ¿no? Yo estaba en Olimpiadas. Sí, güey, muy bueno. Yo te contaba de esto, de que mira, de que hay Olimpiadas allá, que anteriormente, haz de cuenta de que estaba encargada la Universidad Estatal. De organizar este evento. Luego entró Morales y se volvieron como ya del Estado, eran como Olimpiadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi colegio siempre ganaba en dos categorías, haz de cuenta, ¿no? Entonces, para dos materias específicas, para física y astronomía y astrofísica, siempre ganaba. Y haz de cuenta de que justo hubo un periodo electoral en el que pues ya las cosas como que se pusieron un poquillo raras porque justamente fuimos a participar y cuando salieron los resultados, nadie ganó del cole y ni siquiera de mi colegio, sino de la ciudad. Ganaron de pueblitos. Y yo no tengo ningún problema con eso, obviamente nadie tiene ningún problema. Pero si todas las estadísticas dicen que año tras año van ganando tales coles y son de ciudad y hay un nivel muy bajo de gente que va ganando del campo o de otras provincias, pues realmente tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó este año? Y justamente estamos en época electoral. Y lo que pasa es que pues ahí nosotros habíamos visto de que no sabemos si es que pues por época electoral ya justamente ganaron pura gente de pueblitos. Luego mandamos una carta como de queja y resulta que habían desaparecido los exámenes, entonces volvieron a aparecer, aparecieron ya los exámenes y ya revisaron y efectivamente sí habían varios chavos de la ciudad que habían ganado. Entonces te das cuenta, o sea, todo un rollo. Y aparte otra cosa que yo siempre me preguntaba, haz de cuenta de que para pasar a los nacionales de los estados salían 5 lugares. Y recuerdo que el 5.º lugar era para una persona de un pueblo. Es decir, que sigamos el 5.º lugar, no sé, de la ciudad tenía un 80 sobre 100, pero la mejor calificación de un pueblito era 50 sobre 100. Pues pasaba el del pueblo. Entonces automáticamente ahí estás desempoderando a la gente y no es una verdadera solución porque le estás diciendo a la persona del pueblo, uno, que tú solo vas a obtener un 5.º lugar,
O sea, no, eso no es una verdadera cura para la educación en Bolivia, eso es nada más un parche, eso es lo único que está haciendo, le estás diciendo que tiene un quinto lugar y realmente no estás dando las cosas por mérito, porque luego todas esas personas compiten a nivel internacional y cómo nos va. Lo que realmente debería hacerse es invertir en educación para que sea del pueblo o de la ciudad, los que ganen sea por su calificación, no porque vengan del pueblo o de la ciudad, ¿no? O sea, realmente que sea por el mérito que han obtenido en ese caso en las competencias, ¿no? Muy latino ese pedo, ¿no? De andar desapareciendo las cosas y las papeletas. Yo te juro, o sea, mis amigos me pueden estar escuchando ahorita y sí, en efecto, pues desaparecieron justo los exámenes de La Paz 2, hasta me acuerdo del distrito. Entonces, y de pronto aparecieron y ya revisaron todos los exámenes. Pero pues así es como se manejan en el tema electoral. La verdad, es muy triste cómo se aprovechan de la educación. Ni siquiera en un tiempo electoral les preocupa algo como la salud o la educación. Pues, realmente es un arma más. Y pues vamos a ver cómo va todo esto. Yo aún apuesto mucho más porque el Estado tenga que tener un menor gasto público, trate de enfocarse más en, no sé, en alguna otra estrategia aliada con escuelas e instituciones privadas. Yo sé que hay muchas universidades públicas que son muy buenas, pero siempre hay algo por mejorar, ¿no? Siempre hay algo por mejorar. Sí, claro, ¿no? Y yo digo, yo creo que la conclusión que podríamos llegar es que igual al final siempre va a ser un instrumento también político. Creo que nos falta mucho tiempo para que deje de serlo en Latinoamérica, ¿no? Pero creo que va a haber una oportunidad, eso es lo que sí veo, una oportunidad comercial, económica para muchas empresas, para los gigantes de las telecomunicaciones, porque estoy seguro que Carlos Slim, por ejemplo, tiene esta información, güey, ¿no? Y no nada más él, ¿no? Creo que mucha gente que maneja telecomunicaciones, redes de comunicación, ya sea satelital, por fibra óptica, de internet, de televisión, de teléfono, y yo creo que van a estar poniendo los ojos sobre Bolivia y sobre muchos más países latinoamericanos que necesitan ampliar esa infraestructura, porque yo escuchaba que también Yerko Núñez decía que espera que en los próximos años Bolivia invierta en tecnología, güey, que amplíe esas redes. Entonces, si eso ocurre, pues va a haber mucho chance para este tipo de empresas. Creo que es una gran oportunidad. Y bueno, esperemos que haya estrategias un poco menos chuscas, ¿no? Y que se use esto menos, güey, porque la verdad es lo que siempre le termina poniendo en la madre, ¿no? Digo, aquí en México tal vez no pasarían los de los pueblitos, pero sí el hijo del profesor, no sé, güey, Domínguez, el pinche, ¿no? O sea, siempre hay ese tipo de privilegios. Yo siento aquí, es muy, muy sonado eso. Y como dices, ya a la hora de competir, pues quedamos como pendejos, ¿no? Entonces, espero que lo que decías del gasto público es muy interesante. Hay que privilegiar mucho el gasto público, hay que tener mucho cuidado en este momento cómo se va a utilizar en ese sentido, más para lo educativo. Y bueno, esperemos que Bolivia pueda ampliar su infraestructura, ¿no? Y que a final de cuentas logren obtener una solución buena para los alumnos, ¿no? Que son los que van a sufrir realmente las consecuencias adelante sobre el año, ¿no? Sí, la verdad hay muchas oportunidades que pues tenemos que mejorar. De hecho, estaba leyendo igual unas noticias sobre algunas escuelas que son low cost en África y que a largo plazo realmente se están viendo como un negocio. O sea que va a haber muchas oportunidades porque así como en África están surgiendo ciertos colegios privados que son low cost y a largo plazo pues igual van a generar utilidades, puede que este tipo de sistema también se implemente en América Latina, ¿no? Entonces, pues hay que darle una oportunidad. Finalmente el mercado, y más nos hemos dado cuenta en todas estas situaciones que hemos estado viviendo, que el mercado es quien está definiendo mucho más el tema de la innovación, las nuevas soluciones, los nuevos retos. Entonces, pues esperemos a ver cómo se va presentando todo. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Pues muchas gracias, mi bro. Pues definitivamente la industria de la educación, una de las que más se va a transformar. Muchísimas gracias. Sábado de Contraportada, nos vemos el martes en otro episodio. Suscríbanse a YouTube. Bye bye.